Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto recibirles en este espacio, un espacio que llevamos sistematizando 3 años ya. De veras nos alegra muchísimo que este lugar se haya convertido en un espacio de reflexión, en un espacio donde hemos podido compartir diferentes temas con las maestras y con los maestros de temas de coyuntura, de temas que ustedes nos han informado que les son especialmente importantes para enriquecer el trabajo de sus escuelas, de sus aulas, un espacio en donde hemos podido encontrar a diferentes especialistas, un espacio donde también ustedes han podido externar sus opiniones. Y hemos establecido que cada mes seleccionamos un tema que vamos desmenuzando poco a poco a lo largo de cada martes. Y este mayo terminamos con el mes que hemos denominado el mes de la salud física y emocional. Y si ustedes lo recuerdan, empezamos el día 7 con el tema de cómo aumentar nuestra energía a través de la nutrición líquida. Eso que hemos a veces abandonado, eso que a lo mejor para nosotros ha sido una cuestión normal. La doctora Rosa Aurora Padilla nos recordaba de la importancia de los jugos, de los smoothies y de la nutrición. Ahí abrimos nuestro mes de mayo y continuamos con el maestro Edmundo Vallejo Díaz, especialista en educación física, que el día 14 de mayo, día del maestro, nos recordaba, previo al día del maestro, nos recordaba de la importancia de cuidar la salud física, el dormir, el ejercicio, el respirar, como parte importante de ese cuidado integral de nuestro cuerpo. Y la semana pasada, el día 21, nos conectamos con el doctor Héctor José Villanueva, el encargado de la Academia Mexicana de Pediatría, que nos hacía este enlace de la salud corporal y el equilibrio emocional. Y vamos a cerrar con la cereza del pastel. Hemos invitado a un especialista en socioemocionalidad que ha venido dándole seguimiento hace muchos años a este tema, la doctora Ximena Chao Rebolledo, quien hoy nos hablará de la recreación del juego o a través del juego, sobre todo para la estimulación del aprendizaje. Como maestros, como maestras, sabemos de una enorme cantidad de juegos que podemos implementar, pero el tema de vincularlo al aprendizaje, a este ejercicio donde confluye la recreación, la diversión, la relajación por parte del niño, porque él es natural a todos nosotros el disponernos a jugar, pero con esta otra articulación de las habilidades para el aprendizaje. Déjenme presentarles a quien hoy nos hablará de este tema, la doctora Ximena Chao Rebolledo. Ella es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en Psicobiología en la misma Facultad de Psicología de la universidad y la maestría en Psicología Cognitiva en la Universidad de Nueva York. Es licenciada en Física por la Universidad de las Américas Puebla. Es miembro del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha colaborado como profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana desde hace 10 años. Ha sido asesora en materia educativa de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe y de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la Secretaría de Educación Pública, así como ha colaborado en consejos tan importantes como el Consejo Nacional para Fomento Educativo CONAFE, la UNESCO y UNICEF. Fue coordinadora académica de la licenciatura en Psicología
de la Universidad Fray Luca Pacioli en Cuernavaca, Morelos. Su campo de investigación abarca el estudio de procesos sociocognitivos y neuropsicológicos, en particular en los procesos de aprendizaje y la formación de conceptos y categorización mediados por tecnologías digitales, así como el campo de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. Es autora de diversos artículos de divulgación científica, así como de materiales educativos, entre muchas cosas que conduce la doctora Ximena Chau. Hemos coincidido con Ximena en varias luchas por la educación. Actualmente dirige una revista especializada en temas de socioemocionalidad y por eso la hemos invitado. Ximena, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esta sesión queda grabada y fíjate que luego encontramos que los maestros las bajan, las proyectan en sus consejos técnicos, la pasan a los padres de familia como un material que les parece valioso. Así es que te invitamos a platicarnos de este tema y cómo verdaderamente aprovechar esta disposición natural de todos nosotros, especialmente de los niños al juego, y cómo verdaderamente impacta en el tema emocional y cognitivo, especialmente para prepararlos o para desarrollar o para concretar aprendizaje. Ximena, muchísimas gracias. Les recuerdo al público, por favor, decirnos de qué entidad nos acompañan para que luego lo compartamos con la doctora y también sus comentarios y sus preguntas para cerrar con ellas esta sesión. Muchísimas gracias, doctora Ximena, por su colaboración hoy aquí. Muchas gracias, estimada Patti, y muchas gracias al Grupo Loga por esta invitación. Siempre es un gusto dialogar con docentes y particularmente, bueno, pues dialogar en torno a temas que son no solamente interesantes, sino importantes, me parece a mí, para ir dándole un giro distinto a la educación y en particular para favorecer, para fortalecer incluso los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así es que, pues, muchísimas gracias, el gusto es todo mío y muchas gracias también a la audiencia que nos acompaña esta tarde-noche en este diálogo. Yo me di a la tarea, estimada Patti, de preparar una breve exposición. Traigo aquí una presentación como para ir ilustrando algunas cuestiones y posteriormente, con mucho gusto, pues abrirnos a un diálogo en torno a este tema, que me di licencia, como verás, de ponerle un título un poco diferente, ¿no? Hablando del juego como medio, como haciendo un poco eco a esta idea de mediación, también de proceso de andamiaje que propone Vygotsky como parte de una apoyo, por así decirlo, o de una interfase también o dispositivo para el aprendizaje. Entonces, bueno, pues hablemos un poco acerca de esto que es el juego y sobre todo del verbo jugar. Yo creo que el verbo jugar es lo que nos convoca esta tarde, porque más allá del juego o el tipo de juegos o el jugar, me parece que es algo que vale la pena poner en el centro de este diálogo. Entonces, pues empecemos. Yo quisiera preguntar si tenemos abierto el chat, porque me encantaría preguntar a la audiencia ¿por qué nos gusta jugar? ¿Por qué nos gusta jugar a los seres humanos? La maestra Ganem ya dijo muy bien que les gusta jugar a los niños pequeños. Esto creo que todas y todos lo hemos notado, pero en realidad nos gusta jugar a los seres humanos de todas las edades. Es decir, es común encontrar personas, incluso adultos mayores, jugando. Hoy sabemos que el juego en los adultos mayores incluso favorece el que podamos mantener de alguna manera muy sanas nuestras facultades mentales, le gusta jugar a los jóvenes, es decir, nos gusta jugar y entonces me encantaría que pudiéramos compartir nuestro punto de vista aquí, por qué nos gusta jugar a los seres humanos, es decir, qué hay o qué piensan ustedes que hay en el juego que hace que resulte en algún tipo de motivación o atracción, por así decirlo, como para ir abriendo e ir compartiendo ideas.
Por acá ya Enrique nos dice, es una forma de socialización, sí, por supuesto, el juego es una forma de socialización. Cuando jugamos en grupo, estamos sobre todo en esa modalidad de socialización. Pero quien haya visto también a un niño pequeño, pues solo puede justamente darse cuenta que el juego no requiere de otros, ¿verdad? Podemos jugar solos también y sigue siendo igualmente fascinante, ¿no? Claro. Por ahí se cita, ¿verdad? Esta obra importantísima del Homo Ludens, ¿no? Esta definición que nos define justamente como nos define Huizinga con esta idea de el ser humano es un ser que juega, sin duda. Vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Aprendemos a través del juego absolutamente, ¿verdad? El juego es un medio de aprendizaje y eso es justamente el centro de la conversación esta tarde-noche, ¿no? Pero en esta idea como de motivación, de gusto, ¿por qué nos gustará jugar? Es decir, jugar finalmente, si lo vemos en términos pragmáticos, ¿no? O en términos de productivos, pues en realidad sus finalidades no son claras, ¿no? Pues jugamos no necesariamente con un fin, hay algunos juegos deportivos sobre todo que sí que tienen un fin, pero va más allá de esa idea y entonces me parece que esto es lo que también lo hace atractivo, ¿no? Es una forma de aprender a ganar y a perder, por supuesto, sí, da ese tipo de habilidades, como menciona nuevamente Enrique Nájera. Muchas gracias por su participación. Y ahora una nueva pregunta. A ver, regresando aquí a las reflexiones. ¿Qué emociones nos genera jugar? Yo creo que de ahí también hay un propósito, es decir, cuando jugamos, ¿qué tipo de emociones se generan? Y esto creo que ahí, en ese sentir, en esa experiencia emocional, es donde también hay un aprendizaje, ¿no? O sea, aprender a reconocer las emociones que me puede generar el jugar, bueno, pues creo que es parte justamente de ese proceso de aprender jugando o de aprender a través del juego. Entonces, ¿qué emociones les genera a ustedes jugar, ¿no? Yo quiero pensar que todas y todos todavía juegan a algo en algún momento, quizá cuando están en compañía de personas, pues de niños o niñas, pero también entre ustedes o con amigos. Me parece que quien practica un deporte de equipo, por ejemplo, quizá también juega. ¿Qué emociones les genera el juego? Porque me parece que ahí hay un aprendizaje de los más importantes incluso, porque en este juego no solamente aprendemos a desarrollar o a generar destreza de cierto tipo, corporal, cognitiva, etcétera, pero también aprendemos a desarrollar destreza emocional. Alegría, por supuesto, el juego es uno de esos espacios en donde nos sentimos contentos. Alegría, pero también tristeza, por supuesto que podemos experimentar tristeza en el juego, ¿verdad? La tristeza y esa otra emoción asociada que sería, por ejemplo, la frustración, creo que están ahí presentes en el juego. Alegría y aceptación, sí, claro, y hay un sentido de competencia en algunos juegos, por supuesto. Si esto de jugar a pesar de que nos genera alegría, a pesar de que es un espacio o se puede plantear como un espacio de disfrute, también es un espacio en donde aprendemos a vivir emociones aflictivas, ¿verdad? Así como podemos vivir euforia intensa cuando ganamos un partido, por ejemplo, o un partido deportivo o de cartas o un juego de mesa, aprendemos también a vivir emociones muy aflictivas, como las que van asociadas a perder justamente ahora una partida, un partido, ¿no? De tal suerte que vamos aprendiendo esta idea de aceptación en tanto a manejar o regular esas emociones difíciles, esas emociones aflictivas que se generan en escenarios de este tipo. También se viven, dice acá Enrique nuevamente, estados de ansiedad, sí, por supuesto, esa ansiedad anticipatoria en tanto a no saber qué va a pasar, ¿verdad? Hay una suerte de exaltación también, de nerviosismo en algunos juegos que nos pone en ese estado de ansiedad momentánea, debo decir, ante la anticipación y probablemente en algunos casos preocupona, ¿verdad? De qué es lo que va a pasar. Enojo, claro, claro, por supuesto, enojo también, jugar a veces genera enojo, decíamos, sobre todo cuando perdemos, cuando no logramos ponernos de acuerdo, cuando tenemos un conflicto en medio del juego, etcétera, de tal suerte que, como decíamos hace un momento, se ponen de manifiesto
tanto emociones que nos invitan al disfrute, a la generación de bienestar, pero también emociones que nos invitan a conocernos, cómo respondemos ante situaciones, ¿verdad?, que se manifiestan en el juego y cómo las resolvemos, esas emociones, en particular estas aflictivas. Entonces, sí, podríamos de alguna manera hacer como un breve resumen y decir, claro, el juego es esta actividad intencional. Esto es muy importante porque el juego es deliberado. Vamos a jugar, nos ponemos a jugar, nos ponemos en el modo lúdico, por así decirlo, cuando vamos a jugar. Y finalmente, pues juega un papel importantísimo en el desarrollo, no solamente para aprender y socializar, sino para aprender también o para poner de manifiesto nuestras emociones. Y lo hacemos además con un carácter que puede llevar un tono divertido y sin duda también un tono creativo, es decir, esto de aprender a jugar, lo vamos a ver más adelante, no necesariamente se da en condiciones preestablecidas, sino tiene su propio, como dicen, su propio flow, su propio flujo, su propio estado creativo en el momento de estar inventando, no solo la narrativa, ¿no?, sino el contexto del juego, particularmente veremos en el juego simbólico. Entonces, muchas gracias a todas por su participación. Y ahora me gustaría preguntar, ¿quién juega? ¿Quién juega y para qué juega? Es decir, ¿quién juega desde el punto de vista más amplio de la pregunta, ¿no? ¿Y para qué jugamos? Y aquí me parece que entramos en un campo mucho más amplio que el ser humano, porque juegan distintas especies animales. Y yo aquí nada más pongo puros mamíferos para no abrirme tanto a la categoría de todas las especies animales que juegan. Esto del juego parecería que es parte de un legado filogenético y evolutivo. Es decir, juegan especies animales mucho más anteriores filogenéticamente y evolutivamente hablando que nosotros, los seres humanos, y entonces es una suerte de legado y se juega en el contexto, digamos, natural y se juega en cautiverio, como podemos ver estos pandas que se están revoloteando en la resbaladilla, y lo mismo los seres humanos, jugamos en contextos abiertos, naturales, libres y en contextos perfectamente bien estructurados, como sería una cancha deportiva o un salón de clases. Entonces, esto del juego se da en múltiples contextos, en múltiples especies, ¿verdad? De tal suerte que, bueno, podemos hablar de que este juego no solamente le corresponde al Homo ludens, le corresponde realmente a toda una herencia, por así decirlo, filogenética. Seguramente, si regresamos como a una visión darwiniana, al menos diríamos que tiene una función de supervivencia. Es decir, si el juego se ha mantenido a lo largo de toda esta línea evolutiva, bueno, pues seguramente tendrá, ¿verdad?, su valor de supervivencia, y ese es un tema en sí mismo que sería muy interesante dialogar. Lo cierto es que, en particular, los mamíferos juegan. Los mamíferos juegan y sobre todo los mamíferos gregarios, es decir, estos que tendemos a vivir en sociedades o en grupos. Parecería que esto del juego en este grupo de mamíferos gregarios tiene que ver justamente o cumple un papel de conformación del grupo o ayuda a la consolidación del grupo. Y finalmente, parecería que este juego también se lleva a cabo entre, no solamente entre pares, vamos a llamarle así, es decir, entre cachorros y cachorros, ¿no?, sino entre adultos o miembros más mayores del grupo y más jóvenes, entre distintos sexos, etcétera, de tal suerte que en este papel de socialización, de reconocimiento y de afiliación al grupo, también en esta idea intergeneracional, el juego tiene un papel importantísimo. Y finalmente, jugamos también como un proceso de enculturación. Y si podemos, me dan licencia de llevar este término a otras especies animales, formar parte de la manada, aprender con la manada, podemos hacerlo también a través del juego, de tal suerte que se convierte el juego también en un justamente dispositivo o mediador de la crianza y finalmente del proceso educativo, ¿no? Es decir, estos fines y estos porqués y para qué es del juego me parece que nos trascienden a los seres humanos y por lo tanto tendríamos que ver ese valor evolutivo que tiene el jugar, ¿no? Y además el jugar en el contexto educativo.
Y si tomamos esto como idea de arranque, entonces estamos ya listísimas como para ir empezando a dialogar en torno a cómo el juego es el punto palanca, ¿verdad? El punto de lanza del desarrollo en este caso de los seres humanos, en tanto a favorecer distintos aspectos o distintas dimensiones de este desarrollo. Podemos hablar, como ya lo hacía la doctora Ganem, de la importancia que tiene el juego en el desarrollo socioemocional, ¿verdad? Sabemos que esa relación lúdica, esa relación divertida incluso, esa relación informal, pero no obstante deliberada, de entrar en una convivencia, pues justamente juguetona, permite desarrollar, entre otras cosas, habilidades para la comunicación afectiva, habilidades para la conciencia emocional y también para la regulación emocional. Esta interacción lúdica con el otro, esta posibilidad de experimentar una situación creada deliberadamente para simular, por ejemplo, cuando jugamos con los niños pequeños a desaparecer y volver a aparecer, ¿no? Entonces, simular una situación deliberada, bueno, pues pone de manifiesto este tipo de habilidades. Y sabemos también que cuando no se da esa situación, y aquí tenemos ejemplos tan terribles como los niños huérfanos, ¿verdad?, de Rumania, y situaciones más cercanas a estos días, como fue la pandemia y el aislamiento de los niños, ¿verdad?, en sus hogares, cuando tuvimos ese periodo de educación a distancia, que cuando no se dan los espacios para jugar, cuando la convivencia está limitada a ciertos parámetros no lúdicos, vamos a llamarle así, entonces se ven debilitadas, ¿verdad? Se ponen de alguna manera en una situación, se comprometen estas habilidades, ¿verdad? Tenemos menor momento de comunicación afectiva, menor desarrollo de habilidades de regulación emocional, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, algo que sucedió cuando los niños regresaron a la escuela de repente después de tantos meses de estar sin jugar y convivir con sus pares, bueno, pues que se tienen que reavivar, se tienen que reeducar y reechar a andar estas habilidades, por ejemplo, de regulación emocional entre pares, y el juego, bueno, pues es el mediador perfecto. Cuando hay una ausencia de escenario o de posibilidad de juego, estas habilidades socioemocionales, el desarrollo socioemocional, pues se ve afectado. Sabemos de la importancia que tiene también el generar ambientes deliberados para jugar, es decir, ambientes ahora lúdicos que nos permiten jugar y aprender. Ambientes en donde se favorece y se posibilita esta acción deliberada, pero no necesariamente con un propósito determinado. Es decir, el juego también como este gran laboratorio en donde vamos a experimentar, a lo mejor primero sin ningún sentido y sin ningún objetivo, ¿verdad? Pero después vamos encontrando también una suerte de narrativa. Por supuesto que hay juegos en donde sí que hay objetivos y metas específicas, pero abrir el espacio lúdico para el juego libre, bueno, pues es algo que también resulta de gran importancia en tanto a favorecer este espacio para aprender a través del descubrimiento. Estos espacios o estos entornos lúdicos tienen sus características o sus affordances, sus posibilidades, por así decirlo, que permiten que las personas, los niños pequeños, los adultos incluso, experimentemos cuestiones específicas. Por ejemplo, si ponemos una barra para experimentar equilibrio, aprendemos a través del propio cuerpo el concepto de equilibrio, el concepto de balance, que nos permite no solamente cruzar esa barra de equilibrio en su momento dado, sino después utilizar ese concepto de equilibrio para otro tipo de experiencias, por ejemplo, para generar construcciones con bloques, etcétera. Y viceversa, es decir, jugar con bloques a balancear las piezas nos ayuda a entender, ¿verdad?, ese concepto de equilibrio, ese concepto de balance que después aplicamos en otros escenarios. Apareció como un aprendizaje que no tenía un fin, una meta exactamente propuesta, pero posteriormente se traslada, se utiliza ese aprendizaje para aplicarlo en otros contextos. Y finalmente, el juego como punto palanca también
para el desarrollo de la convivencia y la socialización, ¿verdad? Particularmente en el contexto de los juegos cooperativos, ¿no? Que sin duda tienen como propósito intrínseco esta idea de colaboración, pero que también nos adentran en el mundo de la socialización en términos de desarrollar una actitud de respeto, capacidades para resolver conflictos, ¿verdad? Y de esa forma ir construyendo un sentido de comunidad. Los juegos también, por ejemplo, los rompehielos, nos ayudan a generar sentido de afiliación, nos van acercando a los demás, nos van acercando al grupo, por así decirlo, y entonces se genera pues justamente este ambiente no solamente de convivencia formal, sino de pertenencia afectiva. Vamos creando o cogenerando a través del juego también la sociedad que vamos habitando. Entonces, jugar con los niños, por ejemplo, o jugar entre adultos, nos permite no solamente trabajar en equipo, no solamente establecer reglas de convivencia, por así decirlo, sino ir generando este sentido de pertenencia, este saber que a través del juego vamos cogenerando esta sociedad. Y por supuesto, los juegos ya más estructurados, los juegos que tienen reglas establecidas, equipos, incluso, bueno, pues son todavía más enfáticos, más explícitos en esta idea de favorecer la convivencia y la socialización. Entonces, ahora me gustaría invitarles a que compartiéramos, a que platicáramos un poco nuevamente aquí en el chat acerca de juegos que ustedes conozcan, juegos que puedan compartir con la audiencia, conmigo incluso, que desde su punto de vista, por ejemplo, nos ayudan al desarrollo socioemocional, a desarrollar la convivencia y la socialización, y juegos que están más dirigidos, por así decirlo, a experimentar el mundo y o a construir un entendido acerca de un contexto, de un fenómeno, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, si quieren, por ahí compartimos en el chat y vamos recuperando para que todas y todas puedan justamente aprender de nuestra experiencia. Por acá dice Víctor Pérez, juegos sensoriales, sí, por supuesto. ¿Quién no jugó ese juego en donde te vendaban los ojos, ¿verdad? Y te daban a tocar algo o a probar algo o a escuchar algo y entonces podías adivinar acerca de lo que te estaban enseñando sin alguno de los sentidos? ¿Qué otro tipo de juegos estarían entrando en estas categorías? ¿Qué otros juegos utilizamos en casa o en el aula o en los espacios que compartimos para desarrollar nuestras capacidades socioemocionales, para aprender acerca del mundo y o para aprender a convivir y a socializar? Por supuesto, el juego simbólico, como por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál sería un ejemplo de juego simbólico? Cuando hablamos del juego simbólico, ¿de qué estamos hablando? ¿Algún ejemplo por ahí que se les ocurra? Este es un tema que fue de muchísimo interés de los psicólogos evolutivos o psicólogos del desarrollo infantil, particularmente la escuela europea del siglo pasado, el juego simbólico sin duda para Piaget, para Vygotsky, para el mismo Brunner, tenía una importancia fundamental. Entonces, si por ahí alguien nos comparte un ejemplo o algún otro juego que tengan en mente que nos acompaña o nos, de alguna manera, media o es mediador para el desarrollo de estas habilidades. Algún juego incluso que nos permita conocer propiedades físicas del mundo. Aunque no lo crean, el juego es uno de esos espacios en donde aprendemos acerca de las propiedades físicas o químicas también del mundo. Es nuestro primer laboratorio. Una obra de teatro, sí, nos dice Elizabeth, claro, una obra de teatro es un juego simbólico, ¿verdad? Representar un rol, ponerse en el lugar del otro, es uno de estos ejemplos del juego simbólico. Un juego de mesa como el turista, sí, por supuesto, los juegos de mesa, ahora veremos en un segundo más, claro que sí, no solamente son entornos o dispositivos que nos permiten conocer o desarrollar ciertas destrezas cognitivas, por ejemplo, sino también nos permiten
practicar reglas de convivencia, ¿verdad? Normativas que están supeditadas al propio juego, jugar a representar profesiones, claro que sí, quien no jugó a los bomberos, ¿verdad? O a cualquier otra profesión. Y sin duda, bueno, pues de esto han hecho, como dicen, toda una serie de parques de diversión en donde van a jugar los pequeños y las pequeñas a las distintas profesiones, los títeres, claro, ese es otro juego simbólico. Y finalmente la imitación, por supuesto que sí. Todas estas posibilidades de ponerse en el lugar del otro son parte de esta colección de juegos simbólicos. Muchas gracias a todos por su participación en este chat. Bueno, como decía yo hace un momento, el juego válgame por favor la redundancia, el juego ha jugado un papel muy importante en el contexto educativo. Yo me remonto nada más a algunos pedagogos y psicólogos evolutivos de finales del siglo XIX, siglo XX y algunos cuantos todavía contemporáneos a estos tiempos, pero lo cierto es que si hacemos un recorrido por esta línea de tiempo que les pongo en esta diapositiva, nos vamos dando cuenta cómo el juego, el jugar, y por eso hablaba yo de este verbo tan importante del jugar, pues ha estado presente, por así decirlo, no solamente en la descripción evolutiva del ser humano, sino en ese papel, ¿verdad?, que tiene de alguna manera en el desarrollo y en el proceso, decíamos, de enculturación. Entonces, desde Froebel, que pues es como uno de los principales exponentes de este final del siglo XIX, en donde se pone el juego específicamente en la escolarización como algo importantísimo, y de hecho toda su teoría, toda su propuesta del kindergarten, del preescolar o del jardín de niños, pues está centrada en la importancia que tiene el juego en los primeros años del desarrollo de una persona. Montessori, ¿no?, con la idea del juego o el aprendizaje a través del juego autodirigido para aprender acerca del mundo y desarrollar no solamente aptitudes académicas o aptitudes pragmáticas relacionadas con el quehacer humano, sino también el desarrollo de capacidades emocionales como la autonomía, la participación, etcétera. Y finalmente, bueno, qué decir de Piaget, Vygotsky, toda esta escuela del constructivismo y socioconstructivismo, en donde el juego, justamente el juego simbólico, imaginen ustedes, para Vygotsky, bueno, pues tenía un papel fundamental en la adquisición de la cultura, del lenguaje particularmente, y finalmente del propio descubrimiento de la persona en el ámbito sociocultural. Para Piaget, igualmente importante, bueno, pues el juego simbólico contribuye justamente a este desarrollo de toda lo que sería la etapa preoperacional, de tal suerte que se va configurando, se va ordenando también la información del mundo durante el juego, se va consolidando, ¿verdad?, esta información, esta experiencia que vamos teniendo acerca del mundo. Finalmente, psicólogos también como Vallon o como Erickson, pues nos ponen de manifiesto la importancia que tiene el juego ahora también como un componente fundamental para el desarrollo integral, no solamente cognitivo, sino emocional, ¿no? En esta idea de que es a través del juego que vamos explorando los roles, ¿verdad?, las habilidades sociales, este significado de pertenencia también, es decir, qué quiere decir que estemos o seamos parte de un grupo. Y finalmente, los autores más contemporáneos, en donde ya nos advierten que es a través del juego, como nos lo proponen Gardner y Brunner, que desarrollamos habilidades cognitivas complejas, es decir, es el juego también el que nos permite descubrir y desarrollar estas habilidades o inteligencias múltiples de las que habla Gardner, nos permite experimentar, ¿verdad?, nuestras diversas capacidades, talentos, incluso ponerlos de manifiesto, ya sea a través del juego simbólico o el juego físico, etcétera. Y finalmente con Ken Robinson cierro esta línea de tiempo solamente aquí para enfatizar la importancia que tiene el juego también en el desarrollo de la creatividad. Finalmente es jugando que experimentamos y que nos abrimos a la posibilidad de hacer las cosas de manera distinta. El juego también es el laboratorio de la innovación. Jugando nos atrevemos a experimentar.
¿Qué habrá en el juego? Aquí hay otra invitación a participar en el chat, si me lo permiten. ¿Qué habrá en el juego que nos atrevemos a experimentar y a innovar? ¿Por qué será tan importante el juego para la creatividad y para la innovación? Si alguien nos quiere compartir, estaría yo muy agradecida para que no solamente sea mi voz la que se escuche, estoy segura que todas y todos ustedes tienen ya una experiencia con ello, ¿no? Dice aquí Víctor, pero ahora sí, ya en serio vamos a jugar. Pues sí, vamos a jugar a las adivinanzas, si te parece bien, Víctor. Vamos a tratar de entender cómo es que el juego nos favorece esta capacidad de creatividad y de innovación. ¿Qué hay en ese contexto del juego que nos abre a la posibilidad de cuestionar las formas en las que tradicionalmente hacemos las cosas? Pensemos en el juego de la comidita, por ejemplo, que podemos inventar distintas otras posibilidades de comidita, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? Nos da seguridad, dice Denise. Sí, por supuesto. ¿Por qué será que nos da seguridad el juego? ¿Qué hay en el ambiente lúdico, por así decirlo, que favorece esta seguridad, que a su vez nos permite o nos invita a atrevernos a ser creativos y a innovar? Y aquí hay una cuestión en ese acertijo, en esa pregunta, que es fundamental para el contexto educativo. Por eso hablamos mucho de la importancia de generar o de crear ambientes lúdicos en la educación. ¿Qué hay allí que nos da seguridad y nos invita a la innovación y nos invita a la creatividad? ¿Quién quiere jugar conmigo y me comparte algún punto de vista acerca de ello? ¿Es verdad? Creo que se nos pasmó un poquito la doctora Ximena. eh, está apagando su cámara. A lo mejor con eso la recuperamos, pero mientras ella vuelve a conectarse, déjenme tomar un poquito el hilo de lo que ella nos va compartiendo en este sentido de qué tiene el juego que permite este desarrollo de la creatividad, del aprendizaje. ¿Qué tiene? ¿De qué está conformado? Y bueno, pues yo he siempre platicado una experiencia que tiene que ver de ver jugar a mi hijo. Ximena, te Se nos perdimos un cortó, poquito. sí. Es que está jugando conmigo el internet. El internet está jugando contigo. Estaba yo retomando un poco la idea porque te nos pasmaste y bueno, pues hemos visto jugar a nuestros hijos, a nuestros propios alumnos y yo seguí en este planteamiento que tú nos dejaste de qué tiene el juego que permite la creatividad, la innovación, el aprendizaje. Y te dejo para que continúes esta provocación. Gracias, Pati. Perdónenme que ahora sí me hizo una mala jugada el internet. Mírense cómo usamos este verbo jugar. Pero bueno, pues seguimos en esta provocación, en esta idea. ¿Qué genera el jugar que nos permite justamente atrevernos a crear, atrevernos a innovar? Por ahí Denise tenía en el chat anteriormente la palabra seguridad, confianza. Por supuesto, el juego es ese espacio en donde podemos atrevernos porque hay una cierta seguridad, hay una cierta confianza, en tanto a que el juego es un espacio de alguna manera seguro para equivocarnos. En el juego nos podemos equivocar. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada si me equivoco, particularmente cuando el juego no está asociado
por ejemplo, a una competencia deportiva o algún tipo de torneo, ahí sí que hay otra dinámica, pero en el juego libre, en el juego propiamente lúdico, fuera de un contexto de metas determinadas, sí que hay un espacio para experimentar desde la seguridad, desde la posibilidad de tratar, intentar, equivocarme y volverlo a intentar. Y este es un punto que para mí me resulta crucial cuando hablamos de jugar. Voy a regresar a esta idea más adelante. Bueno, hablemos un poquito acerca del tipo de juegos. Ya hemos mencionado algunos acá, se ha hablado mucho del juego simbólico. Vamos a retomarlo brevemente. Cuando hablamos de tipos de juego, hablamos de juegos estructurados y no estructurados. Los juegos no estructurados es lo que llamamos también en la literatura el juego libre, el juego que no tiene un propósito claro ni reglas o normas preestablecidas. Lo vamos, como quien dice, narrando, lo vamos tejiendo conforme lo vamos jugando, válgase, ¿verdad? El uso del verbo. Entonces, los tipos de juegos se pueden en general dividir en estos dos, estructurados y no estructurados, o juego libre, y luego estos decantarlos en otros tipos de categorías, por ejemplo, los juegos cooperativos. Los juegos cooperativos, que son aquellos que involucran, por supuesto, a más de un jugador, ¿verdad? Y estos juegos, bueno, pues ponen de manifiesto o de alguna manera nos permiten desarrollar con mayor explicitud el trabajo en equipo, el respeto entre quienes participan, la comunicación en tanto a que es más de una persona la que tiene que participar en este juego, la organización, porque a lo mejor necesitamos ponernos de acuerdo para llevar a cabo algún tipo de experiencia o de acción durante este juego cooperativo, y finalmente nos hacen conscientes de la importancia que es la interdependencia positiva, es decir, esta capacidad de saber que uno a veces necesito o dependo del otro, ¿verdad? En una interdependencia positiva, no de apego, ¿verdad? Ansioso en tanto a necesitar a la persona porque no lo puedo hacer solo, no, sino productivamente buscar esa suerte de compañerismo, de trabajo en equipo, de saber que puedo confiar, ¿verdad? En el otro y el otro confía en mí y entonces entre los dos o entre todos los miembros del equipo sacamos adelante la acción que nos pusimos como meta, ¿no? Un ejemplo de este tipo de juego, bueno, pues es el que se ilustra en la imagen acá con los niños jalando la cuerda, ¿verdad? A ver quién jala más fuerte. Requiere justamente trabajo en equipo, requiere que nos pongamos de acuerdo, requiere de una cierta coordinación y comunicación de tal suerte que alcancemos esa meta conjunta. Después, dentro de los juegos libres, los no estructurados, uno de los más representativos de esta categoría es precisamente el juego simbólico. El juego simbólico puede empezar y se puede desarrollar dentro de una narrativa muy abierta, muy libre, no hay reglas, se van inventando las reglas conforme vamos jugando, ¿verdad? Y decíamos, uno de los ejemplos más representativos, pues es el juego de roles, el adoptar la identidad de alguien, ¿verdad? En algún contexto social, cultural específico. Y bueno, pues además de fomentar todo lo que ya dijimos, este juego simbólico también favorece o estimula la creatividad, la imaginación, ¿verdad? La capacidad de entender al otro, porque me estoy finalmente poniendo en el zapato de un personaje y estoy interactuando con otros que están en el papel de otros personajes, entonces la toma de perspectiva, la capacidad empática en ese sentido también está ahí desarrollándose. Y finalmente la comprensión acerca del mundo social y los contextos, por así decirlo, socioculturales, ¿verdad? La mayoría de los juguetes que se venden en el mundo, bueno, pues se venden también o se producen para alimentar ese juego simbólico, ese juego que requiere o que busca en algunas situaciones armarse o habilitarse de objetos que le permitan recrear con mayor realismo esa situación que se está representando. Este juego simbólico, además, lo utilizamos de manera muy estratégica en la educación. Piensen, por ejemplo, en cómo los jóvenes
estamos hablando a nivel quizá secundaria o preparatoria, utilizan este juego simbólico ahora con un propósito claro cuando decimos que hay un juego de roles, por ejemplo, cuando están interpretando una situación, un jurado o un conflicto entre dos o una situación, problema, que de alguna manera ayuda a simular o a representar algún tipo de circunstancia, puede ser incluso una circunstancia histórica, desde la cual vamos posteriormente a hacer un diálogo o invitar, ¿verdad?, de alguna manera al debate o al intercambio de puntos de vista, ¿no? Los juegos simbólicos de roles, pues ya más estructurados, como los modelos de Naciones Unidas que hacen los jóvenes de preparatoria o incluso universitarios, bueno, pues guardan este mismo espíritu de generar una simulación, una situación que pretende de alguna manera establecer un contexto social y cultural determinado donde se van a dar ciertas interacciones. Y finalmente el juego con reglas. Los juegos con reglas normalmente son estructurados, ¿verdad? Porque parten de la idea de que ya hay una serie de condiciones a priori o preestablecidas que van a determinar la interacción lúdica. Y el ejemplo más claro son los juegos de mesa. Los juegos de mesa tienen sus reglas preestablecidas, desde el ajedrez hasta el turista, hasta las damas chinas, ¿verdad? Tienen reglas preestablecidas que determinan de alguna manera las acciones lúdicas. Estos juegos con reglas preestablecidas, bueno, y con cierta estructura, además en la interacción, nos permiten precisamente ejercitar este tipo de habilidades, ¿verdad? Empezando por la habilidad de autorregulación. Es decir, yo no me puedo brincar las reglas, ¿verdad? Yo no puedo, de alguna manera, no participar en este escenario lúdico sin estar dentro de la normativa que le define. Entonces, eso me obliga a autorregularme. Y me obliga también, de alguna manera, a respetar estas interacciones o a negociar estas interacciones desde la propia normativa. Entonces, si hablamos de algún tipo de educación para la organización o el seguimiento, por así decirlo, de instrucciones o de normas o reglas, bueno, pues los juegos de mesa pues, serían una invitación idónea para practicar este tipo de capacidades y actitudes, porque hay que ver que cuando estamos en un contexto estructurado, en un contexto donde hay ciertas reglas, también necesitamos aprender a desarrollar ciertas actitudes como resolver diferencias o conflictos, en dado caso, de manera pacífica. Necesitamos aprender a responder de manera socialmente adecuada a la frustración o a emociones aflictivas asociadas a estos contextos. Y finalmente también desarrollamos ciertas capacidades cognitivas en tanto a saber que si hay ciertas reglas, ciertas posibilidades de acción, como sucedería el caso del ajedrez, por ejemplo, entonces aprendemos a planear y a tomar decisiones conforme a los límites, vamos a llamarle, o a las condiciones que nos plantea la situación lúdica estructurada. Entonces, los juegos, como podrán ver, nos van invitando a desarrollar toda una gama de capacidades, pero también de actitudes, del orden cognitivo, del orden social y del orden afectivo. Entonces, ¿a qué jugamos? Pues esa es la gran pregunta pedagógica. Pues juguemos a aquello que nos permita poner a trabajar, poner a desarrollar, a conjugar, por así decirlo, las habilidades y actitudes que queremos de alguna manera poner de manifiesto en el juego, ¿no? ¿A qué jugamos? ¿A qué edad? Por ejemplo, también esa sería una pregunta interesante desde el punto de vista pedagógico. Entonces, ¿en qué momento introduzco un juego estructurado y en qué momento un juego libre? ¿Cuándo son momentos apropiados para ello? Bueno, a lo mejor puedo llevar un juego libre de corte simbólico a la hora que quiero poner de manifiesto la creatividad de mis estudiantes o de el grupo de personas en tanto a darles, por ejemplo, un tema a desarrollar, pero el escenario del juego de roles es libre. Tú lo puedes configurar como tú quieras. Entonces ahí estamos trabajando comprensión y creatividad. ¿En qué momento un juego cooperativo? Bueno, a lo mejor cuando quiero integrar al grupo,
o a lo mejor cuando quiero poner a trabajar y a desarrollar la habilidad del trabajo en equipo o la comunicación asertiva. Y finalmente, ¿cuándo un juego con reglas? Bueno, pues cuando quisiera, por ejemplo, poner a trabajar la planeación y la toma de decisiones sobre un contexto determinado, sobre una serie de condiciones que de alguna manera requiero que se introyecten, se comprendan y se utilicen, por así decirlo, para tomar decisiones, para planear las acciones, ¿verdad? Y finalmente, bueno, un juego con reglas, como sería un juego de mesa o un juego deportivo también, los juegos deportivos son juegos con reglas, bueno, cuando quiero trabajar la autorregulación, cuando quiero trabajar también la resolución de conflictos, la tolerancia a la frustración, la regulación emocional en contextos sociales, bueno, podría poner un juego con reglas o un juego estructurado con reglas para este tipo de propósito educativo o pedagógico. Me paso ahora a un tema no tan diferente, pero paralelo. El juego también es un medio para desarrollar o fortalecer ciertos aspectos cruciales en el desarrollo del sistema nervioso. Es decir, toda esta posibilidad de desarrollo en tanto habilidades y actitudes se manifiesta en el desarrollo del sistema nervioso. El juego favorece la conectividad neuronal a lo largo y ancho del cerebro, ¿verdad? Sabemos que se fortalecen las sinapsis entre regiones intra e interhemisféricas, lo cual favorece el aprendizaje y la memoria. Sabemos que el juego también, investigaciones científicas nos muestran cómo el juego, particularmente el juego físico y el juego social, bueno, pues desarrollan conexiones axonales entre neuronas, se desarrolla o se fortalece la materia blanca cerebral y eso a su vez de alguna manera fortalece la velocidad de procesamiento y la conectividad en el cerebro. Y finalmente al jugar también desarrollamos, aumentamos nuestra cantidad de materia gris, ahora en volumen, por así decirlo, de conexiones, lo cual favorece, entre otras cosas, el control muscular, la percepción, ¿verdad? La información sensorial y finalmente la toma de decisiones y el autocontrol, ¿verdad? O el locus control de nuestro sistema, a través de nuestro sistema nervioso, perdón. Entonces, bueno, pues a nivel de desarrollo del sistema nervioso es muy importante jugar. ¿Y qué decir de la relación entre jugar y el estado de bienestar? Ya lo vimos en varios momentos a lo largo de esta charla, pues se desarrollan emociones, no solamente porque las vivenciamos, sino también porque las podemos expresar y al mismo tiempo regular y de manera además saludable, segura, ¿verdad? Propositiva. Aprendemos a resolver conflictos en ese sentido también y aprendemos a comunicarnos dentro del juego de una forma que favorecerá eventualmente la socialización. Y finalmente el juego, con estas emociones pues placenteras, generadoras de bienestar, que son la alegría, la satisfacción, ¿verdad? La diversión incluso, bueno, pues finalmente nos ayudan a estar en un estado de bienestar que contrarresta, entre otras cosas, el estrés, tomarnos pausas para jugar, ¿verdad? En la jornada escolar, pausas explícitas para jugar. Esto lo trabajamos muchísimo durante la pandemia porque pues tantas horas frente al Zoom llegaban a ser agotadoras y estresantes. Una pausa lúdica es una pausa que genera, por así decirlo, un momento de bienestar también, ¿verdad? De alguna manera como que se refresca el estado emocional, lo cual previene situaciones de estrés, pero también situaciones de violencia, situaciones que podrían llevar al conflicto. Y en ese sentido, pues muy claramente, jugar juega un papel importantísimo en la prevención de la violencia, explícitamente. Integra al grupo, genera ese sentido de pertenencia, nos enseña a comunicarnos, nos enseña a resolver conflictos, nos enseña a trabajar en equipo, nos enseña a regular y a gestionar nuestras emociones y por lo tanto la forma en la que expresamos nuestros desacuerdos, de tal suerte que se convierte este ambiente lúdico o este espacio para el juego y la acción de jugar también en una acción con sentido para el desarrollo del respeto, la confianza y la solidaridad. Y ahí es en donde decía yo
que jugar es ese espacio seguro en donde podemos participar, equivocarnos, sin temor, ¿verdad?, a ser señalados, humillados o etiquetados y finalmente volver a intentarlo. Es el gran laboratorio de la cognición, el gran laboratorio social y finalmente el gran laboratorio emocional, porque este espacio de juego, pues justamente está planteado para no necesariamente cumplir con un objetivo predeterminado. ¿Qué no es un juego? Y aquí es importantísimo hacer esta distinción, porque de repente en los espacios de aprendizaje o de convivencia se cree que estar en el iPad o en el móvil es estar jugando. No, no necesariamente. Estar en esta acción de, pues no sé ni cómo se dice en español, me disculpo, está un poco pochito esto, pero estar en este constante scrolling o estar cambiándole a la pantallita, así nomás, como dicen, compulsivamente, no es jugar, no desarrolla ni participa o no cuenta como esta acción intencional de poner de manifiesto ciertas destrezas, ciertas actitudes, etcétera. Mirar pasivamente el iPad o la televisión tampoco es jugar, ¿verdad? Tampoco es jugar. Hay quienes dicen que incluso no es una actividad de ocio porque no pone a trabajar el cerebro como lo haría otro tipo de actividad de ocio, como incluso simplemente mirar al vacío, al horizonte, ¿no? Entonces no es jugar. Y finalmente, tampoco es un juego cuando se comunica uno o se interacciona uno con otros a través de la burla, ¿verdad? O peor aún, a través de juegos que terminan no necesariamente en un forcejeo, pero sí en lastimarse. Entonces, eso no es un juego. Quien diga que burlarse estaba jugando, no estaba jugando. Entonces, si alguien dice, sí, yo, no, es que no me estaba burlando, no lo queríamos, estaba jugando, no es un juego. Y aquí sí que es importante poner este límite, particularmente con los más jóvenes, pero también nosotros adultos, saber que hay cosas que no son juego, aunque nosotros queramos decirle que era juego, porque no lo decía con una intención, lo dije sin querer. Bueno, quizá esto sí es así, pero saber que no está en el contexto del juego, porque el juego, ya lo habíamos dicho antes, es ese espacio seguro, es ese espacio donde justamente no vamos a entrar en este tipo de dinámicas, es un espacio activo, es un espacio en donde la acción intencionada de jugar, bueno, pues es activa, es exploratoria, ¿verdad? Busca desarrollar la creatividad. Entonces hay ciertas acciones que aunque parecerían ser juego o las queremos justificar como juego, bueno, pues no son un juego. Y finalmente concluyo con esta lámina porque ya nos advierten varias agencias internacionales, nacionales sobre los derechos de la infancia. Todos estos ustedes ya los conocen. Yo voy a tomar simplemente algunos que tienen que ver con el derecho a tener una identidad o desarrollar incluso una identidad, un derecho a la salud física y mental, el derecho a la participación, a la expresión de nuestras ideas, de nuestras capacidades, de nuestra creatividad, derecho contra la violencia o el abuso y finalmente el derecho a la educación, el derecho a aprender, a descubrir, a construir conocimientos. Si tomamos estos, bueno, pues nos deberíamos de ir dando cuenta que el juego, que los incluye a todos, es también entonces un derecho. Y por eso está ahí, en los derechos de la infancia. Entonces, nosotros como educadores, tomando esto en consideración, bueno, como jugar es un derecho, necesitamos llevarlo justamente a la práctica educativa como derecho que es. Y con esto cierro la presentación, como para que ahora entremos en un diálogo, en una plática un poco más interactiva, más lúdica si quieren también. Me disculpo por el tiempo que se nos fue con el desconectón del internet, pero bueno, pues por lo menos unos minutos nos quedan para poder platicar. Pati. Pues, Ximena, muchísimas gracias. Creo que nos hiciste un repaso maravilloso de la importancia del juego y terminar diciendo que el niño, los adultos, todos tenemos un derecho importante que es el derecho a jugar por esta gran riqueza
que contacta con nuestra individualidad, que nos permite descubrir al otro, que nos permite aprender, que nos permite jugar roles y de esta manera divertida, alegre, relajada y que nos va preparando para muchos aspectos. Déjame decirte que de aquí de México se han reconocido los estados de Querétaro, Ciudad de México y Durango, pero además tenemos un invitado, una invitada de Argentina. Estos espacios a distancia nos han permitido contactar con una enorme cantidad de países, de hermanarnos y acercarnos, así es que todos bienvenidos. Y Ximena, pues yo abro los micrófonos para que dos o tres de las participantes, de los participantes, puedan hacer algún planteamiento, alguna pregunta y poder cerrar con tus comentarios. Así es que por favor, siéntanse con la libertad de abrir micrófonos y poder hacer algún comentario, hacer alguna pregunta a la doctora Ximena que permita que ella pueda hacer un cierre de este espacio. A ver quién dice yo, quién quiere hacer algún comentario, alguna participación, alguna experiencia, algún cierre. Por aquí hay agradecimientos, felicitaciones, Ximena, por tu participación, agradecimiento por esta magnífica organización de lo que es el juego y la gran riqueza. Yo no sé, Ximena, si tú pudieras comentar, hay algunos modelos educativos que se han, digamos, experimentado, que hay experiencias ya, incluyendo el propio sistema Montessori, algún sistema de el Reggio Emilia que ha sido comentado ya a nivel mundial, que El tiene. HighScope también, tenemos el sistema HighScope Es para... correcto, es correcto. Estos modelos están montados en el juego, ¿no? Hay una sensación de que permanentemente el niño juega y con todas estas variantes del juego, a veces con reglas, a veces con un poco más de estructura, a veces más libre, a veces más en combinación de pequeños equipos, a veces más individual, pero hay esta percepción, no hay esta rigidez de los cuadernos, de los ejercicios, y creo que también se ejercita, también se formaliza, pero siempre con un montaje. Esa sensación me da. Si pudieras hacer un comentario en relación a esto y cerrar la participación, a mí me gustaría mucho. Por supuesto, mira, yo quisiera, así como recuperamos ya el método Montessori, a mí me gustaría recuperar uno de los que me parece que también son fundamentales, que es el método Freinet, ¿no? O el que le podrían llamar el método Freinet. Porque creo que Freinet era un gran maestro pedagogo que nos avisaba ya desde cuándo, ¿verdad? Desde finales del siglo, a principios del siglo pasado, que había que integrar el juego en el aprendizaje. Es decir, que el juego era la vía no solamente para aprender aptitudes, capacidades académicas, sino también para empezarnos a integrar a la vida. Es decir, a la vida que tenemos en comunidad, los seres humanos, a las actividades que nos definen también en ese sentido sociocultural, ¿no? A la convivencia incluso. Entonces, creo que desde este enfoque pedagógico en donde jugamos, hacemos, creamos, bueno, pues no solamente lo hacemos con esta intención lúdica o esta intención de generar un ambiente, por así decirlo, de ensayo, este gran laboratorio, sino también lo hacemos como el gran la posibilidad también de generar este ambiente democratizador y participativo, social, desde donde nos atrevemos a expresarnos, a encontrarnos con el otro y conmigo mismo, ¿no? A través del juego, pero y sobre todo lo que decía yo hace un momento, donde nos permitimos ensayarlo, equivocarnos y volver a intentar. Entonces, creo que es ahí en donde está
¿verdad? El meollo del asunto en esta cuestión del juego. Entonces, tú ya mencionabas algunos ejemplos de metodologías pedagógicas basadas en el juego. Están los juegos cooperativos de Limpens también, ¿verdad? Toda esta idea también de aprender a jugar reflexionando que nos propone la filosofía para niños. Es decir, hay una serie de metodologías que nos invitan a ese recrear de situaciones lúdicas para aprender, pero creo que todos en lo que coinciden, pues es en esta posibilidad de generar un ambiente en donde la principal atención o intención es pasarla bien, disfrutarlo, ¿no? Como regresando a la etimología de yocare o de jugar, ¿no? Pasarla bien, disfrutar sabiendo que estamos en un espacio seguro, que nos va a permitir la participación, nos va a permitir, ¿verdad?, la expresión de la creatividad y finalmente del cual nos vamos a llevar ciertos aprendizajes. Y qué maravilla, Ximena, instalar ese ambiente permisivo donde incluso el error es fuente de aprendizaje, ¿no? Los cognitivos, los constructivistas, los sociocríticos, bueno, han venido insistiendo esto en los espacios escolares, que permitamos al niño experimentar esta sensación del error, de identificar dónde estuvo y que a partir de ahí construye estas otras posibilidades de volverlo a intentar, ¿no? Me parece que ahí hay un gran elemento de riqueza y ver jugar a los niños nos da a los adultos en esta mirada más de aprender de sus procesos, de cómo acompañarlos, más en un sentido de ellos, más que en lo que yo planeo y creo que va a suceder. Pues, sí, y me gustaría también cerrar, Pati, aquí hablando de algo que es muy importante. Jugar no es o sea, no es solamente, o no tiene solamente un proceso, un propósito de condicionamiento, porque a veces también decimos, estamos jugando y entonces el propósito es el premio, ¿verdad? O ganaste o perdiste, etcétera. Entonces, esto es súper importante. Podemos jugar libremente y creo que ese es el juego o uno de los juegos más valiosos. Ese es el que nos permite poner a trabajar esta capacidad creativa, esta capacidad de socialización, esta capacidad justamente de creación de ambientes y de experimentación de situaciones. Entonces, también invitarles a que pues el juego no tiene que ser ese espacio de condicionamiento que a veces vemos también en la acción lúdica. pues Ximena, te quedamos profundamente agradecidos de este espacio con el que cerramos el mes de mayo en el sentido de este mes de la salud física y emocional. Reírnos, disfrutar, son emociones que deben de quedar muy integradas en nuestro cuerpo, en nuestra experiencia, y creo que el juego ofrece una enorme cantidad de estas emociones que es importante dejarlas instaladas. Ximena, muchísimas gracias, maestros y maestras, como siempre, agradecerles su presencia, decirles que los que estuvieron aquí presentes, mañana se les manda la grabación de este video y por favor pueden utilizarlo, llevarlo a su escuela, llevarlo con sus equipos de trabajo. Maestros, nos vemos el siguiente mes que empezamos ya con el tema del mes de los trastornos del comportamiento y el aprendizaje. Tenemos también ahí mucho que aprender y mucho que reflexionar. Hasta la próxima, Ximena, muchas gracias, maestros y maestras. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Hasta luego. Hasta luego.